Te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la cápsula 3 del bloque 2 de la materia Sociología Jurídica. En este bloque veremos cultura y subcultura jurídica, el pluralismo jurídico y los grupos indígenas, y comenzaremos con el primer subtema. El objetivo es analizar el concepto de cultura y subcultura jurídica desde la perspectiva de la sociología jurídica, identificando su influencia en la comprensión, aplicación y legitimación del derecho dentro de la sociedad, así como su relación con los valores, creencias y comportamientos sociales que configuran la vida jurídica. ¿Qué debemos entender por cultura jurídica? Bueno, es un conjunto de valores, actitudes, creencias, opiniones y expectativas que los miembros de una sociedad tienen respecto al derecho, las leyes, la justicia, las instituciones jurídicas. Esta noción fue desarrollada por Lawrence M. Friedman, quien la consideró una parte esencial del sistema jurídico total junto a las estructuras legales y las normas. La cultura jurídica, jóvenes, no solamente se limita al conocimiento teórico y técnico de las leyes, sino que también abarca, como lo acabo de mencionar, valores, actitudes, creencias, prácticas sociales, todas ellas relacionadas con el derecho. Porque a través de ella se puede entender el modo en que las personas internalizan el sistema normativo y confían en las instituciones jurídicas, judiciales y responden frente a la autoridad legal. Vamos a encontrar que entre la cultura jurídica algunos niveles, concretamente dos. Una cultura jurídica interna, como la que poseen los profesionales del derecho, jueces, abogados, fiscales, legisladores, basada en la formación, las tradiciones jurídicas y las prácticas institucionales. Y una cultura jurídica externa, la que, por ejemplo, pertenece al conjunto de la sociedad, es decir, las percepciones y comportamientos de los ciudadanos comunes frente al sistema legal. Por ejemplo, dentro de la cultura jurídica interna vamos a observar cómo los abogados, los jueces, todos aquellos que se relacionan en una litis, profesionalmente hablando, coinciden en el conocimiento y en un lenguaje técnico. Lo mismo aplica para los médicos, ¿sí? Los médicos, ellos usan un lenguaje técnico propio de su profesión. Eso sería una cultura interna. Una cultura jurídica externa es cómo la sociedad puede percibir el conjunto de elementos que constituyen la cuestión jurídica, desde el lenguaje técnico, desde las formalidades del derecho, desde las leyes que deben de regir un caso concreto, etc. ¿Cuáles son los elementos de la cultura jurídica? Bueno, ya vimos que acabo de mencionar los valores, creencias y percepciones, actitudes y comportamientos, prácticas jurídicas. Todas ellas contribuyen a el Estado de Derecho, a la democracia, a la división de poderes, a la consolidación del federalismo, a la consolidación de la igualdad, a la consolidación de la justicia, entre otras. Ahora veamos el concepto de subcultura jurídica. Las subculturas jurídicas jóvenes se originan dentro de la cultura jurídica general cuando determinados grupos sociales desarrollan formas particulares de entender y aplicar el derecho. Dichas subculturas pueden surgir por razones profesionales, regionales, económicas o ideológicas. Y ya les voy a poner un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la subcultura profesional, les mencionaba hace un momento el lenguaje técnico que usan los abogados y los jueces. Miren, en el mundo jurídico tenemos, les decía yo en cápsulas anteriores, a nosotros que estamos estudiando Derecho, luego somos licenciados en Derecho. Pero para poder ser abogados tenemos que llevar un caso concreto. Tenemos que defender a las partes de una litis, ¿ok? Para poder ser abogados. El lenguaje que usamos los abogados en un juicio es un lenguaje que nos transmite o nos permite o nos transforma
en una subcultura jurídica, porque muchos estudiantes, muchos licenciados en Derecho que no litigan, no van a entender, aunque sean licenciados en Derecho, el lenguaje jurídico que emplean los abogados litigantes. Lo mismo, el lenguaje que emplea un abogado que se dedica a la defensa del derecho penal, no entenderá o podrá confundir los términos con un abogado que se dedica al derecho civil. Les pongo el siguiente ejemplo. La palabra secuestro en derecho penal significa que alguien, una persona o un grupo de personas priven de la libertad a otras personas, obviamente si es un consentimiento, generalmente con medios violentos, con la finalidad de obtener un beneficio a cambio. Pero secuestro, la palabra secuestro, o el concepto secuestro, más bien la figura jurídica secuestro, en materia civil, tiene otra connotación. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un juicio donde se va a embargar un bien, por ejemplo, vamos a embargar una casa, y en el acto del embargo ponemos como depositario de esa casa a una tercera persona que no tiene nada que ver con la litis, con el actor ni con el demandado. Bueno, esa tercera persona que se hará responsable de ese bien mueble o inmueble, a eso se le llama secuestro. Entonces, si se dan cuenta, dos conceptos totalmente diferentes que regulan el comportamiento de los abogados, tanto en el derecho civil como penal, y a eso es lo que se entiende como su cultura jurídica. Por ejemplo, subculturas regionales la encontramos, claro, con los grupos étnicos, los grupos originarios en México, por ejemplo. Cada grupo en cada región tiene su propia subcultura que el artículo 2 constitucional los garantiza para que ellos prevalezcan en ella. Subculturas económicas, por ejemplo, hay quienes tienen educación financiera, hay quienes no tienen educación financiera. Ideológicas pueden ser desde el punto de vista político, religioso, deportivo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista de la sociología jurídica de la cultura y la subcultura jurídica? Bueno, permite comprender razones sociales de cumplimiento o incumplimiento de la ley. Evalúa la legitimidad del sistema jurídico frente a la ciudadanía, identifica conflictos entre el derecho formal y las prácticas sociales y analiza el papel del derecho en la transformación o reproducción del orden social. En conclusión, jóvenes, la cultura y la subcultura jurídica constituye categorías claves para comprender la dimensión social del derecho. No basta con conocer las normas escritas, es necesario entender cómo las personas las perciben, interpretan y aplican a su vida cotidiana. Es por ello que la sociología jurídica, al estudiar estas manifestaciones, permite visibilizar la distancia entre el derecho ideal y el derecho real, ofreciendo herramientas para fortalecer la justicia, la legitimidad y la eficacia del sistema jurídico en la sociedad. Bien, continuamos con el siguiente subtema, pluralismo jurídico y los grupos indígenas. El objetivo de este subtema es que ustedes analicen el pluralismo jurídico como manifestación del reconocimiento en la diversidad cultural y jurídica dentro del Estado, destacando el papel de los grupos indígenas en la construcción de un sistema jurídico incluyente que respete sus prácticas normativas desde la perspectiva de la sociología jurídica. En nuestro país, México, y en muchos países de América Latina, el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas ha dado lugar a un proceso de transformación jurídica y social. Esto implica el reconocimiento de que el Estado no es la única fuente legítima del derecho, sino que existen otras formas de fuentes normativas basadas en costumbres, tradiciones y sistemas de valores propios de los pueblos originarios que se conoce como derecho consuetudinario o usos y costumbres. ¿Qué entendemos por pluralismo jurídico? Bueno, esto es una coexistencia que debe de existir en un sistema jurídico dentro de un mismo territorio desde diferentes perspectivas. Es decir, el pluralismo jurídico es la cantidad o la diversidad de ideologías, culturas, acciones, omisiones dentro del contexto de la sociedad y en el tema específico que estamos analizando,
el jurídico. El derecho estatal es aquel que promulga a través de sus instituciones oficiales del Estado diferentes políticas públicas y marcos normativos, en el caso concreto que estamos analizando hoy, de derechos indígenas. El pluralismo jurídico se relaciona estrechamente con el principio de autonomía indígena, el cual se debe de entender como el derecho de los pueblos originarios a gobernarse conforme a sus costumbres, instituciones y procedimientos tradicionales. Desde la sociología jurídica, la autonomía de los pueblos originarios evidencia la necesidad de un diálogo intercultural entre el derecho estatal y el derecho indígena, evitando la subordinación de unos sobre otros, es decir, en este caso concreto, de los pueblos originarios hacia los que ostentan el poder legal. Esto debe de ser basado en una coexistencia respetuosa en ambos sistemas. ¿Qué podemos entender por la cuestión jurídica? En la cuestión jurídica, a ver, es que está... ¿Qué madre me tiene? ¿Cuál es la función social del pluralismo jurídico? Es garantizar la inclusión y la justicia social en contextos multiculturales al reconocer las formas jurídicas indígenas. El derecho estatal amplía su legitimidad y fortalece la cohesión social. Ahora vamos a analizar algunos casos y ejemplos en América Latina. En México, por ejemplo, el sistema normativo indígena está reconocido legalmente en los estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, entre otros, como en Sonora, los grupos yaquis. Las comunidades eligen a sus autoridades mediante usos y costumbres y resuelven conflictos internos a través de asambleas comunitarias. En el caso de Bolivia y Ecuador, el pluralismo jurídico ha sido incorporado constitucionalmente de manera más avanzada, reconociendo al Estado como una entidad plurinacional, lo cual coadyuva a que estas comunidades indígenas puedan desarrollarse a la par de las políticas públicas que estas naciones tienen o desarrollan. Ahora bien, en conclusión, el pluralismo jurídico es una herramienta fundamental para comprender eh, cuáles son las herramientas fundamentales en la diversidad normativa que coexisten en sociedades contemporáneas. Desde la sociología jurídica existe un análisis que permite entender el derecho no solo como un sistema impuesto por el Estado, sino como una construcción social que refleja valores, costumbres, estructuras de poder de cada grupo. El reconocimiento de los grupos indígenas como sujetos de derecho y portadores del sistema jurídico propio contribuye a la democratización del derecho y la consolidación de un modelo jurídico más inclusivo. Y esto es muy importante porque consolida el esquema intercultural y permite respetar derechos humanos en estos grupos originarios que viven a lo largo y ancho del territorio nacional de cada país que tienen estos grupos originarios. Que tengan un excelente día.